Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por participar de esta actividad denominada Analizando las experiencias de las facultades de ingeniería en pandemia. Mi nombre es Roberto Giordano Lerena, presidente de Relaciones Internacionales del CONFEDI y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA de Argentina. En nombre del GDC LATAM, IFIS, Avengi, ACOFI y CONFEDI, les doy la bienvenida y agradezco especialmente a los disertantes. Puedo decir sin lugar a dudas que estamos en una mesa de amigos, amigos estudiosos, trabajadores, buenas personas y sobre todo generosos con su conocimiento. La pandemia nos obligó a innovar. Prácticas que vivieron por decenas de años en la agenda de la formación de ingenieros debieron ser revisadas, ajustadas y hasta desestimadas para poder dar continuidad a los servicios educativos durante la pandemia. La inédita situación nos llevó repentinamente a la virtualidad, en un proceso que no tuvo la planificación, ni el tiempo, ni los recursos necesarios para hacerlo adecuadamente. Lo cierto es que el sistema sobrevivió, superó la tempestad y sigue sosteniendo la formación y graduados de ingenieros. Llega el momento de reflexionar y preguntarnos qué pasó, qué hicimos, qué aprendimos, qué de todo esto fue un verdadero aprendizaje para el sistema. En esa línea, algunas universidades, grupos de investigación y organizaciones hicieron encuestas, estudios, análisis que nos ayudan a entender mejor el fenómeno y aún en pandemia. Pero ya desde otra perspectiva, sacar algunas conclusiones nos sirven de insumo para la gestión de las carreras y las facultades de ingeniería. En este conversatorio se presentarán algunos datos, indicadores y conclusiones de un par de estudios realizados desde Argentina como para iluminar de alguna manera el camino de los gestores hacia una nueva realidad en la formación de ingenieros en América Latina. Reitero mi agradecimiento y le doy en primer lugar la palabra a Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de ACOFI, para presentar a los disertantes. Adelante, Luis Alberto. Roberto, muchísimas gracias. Muy buenos días. Ya en Colombia, muy buenas tardes. Nuevamente en Argentina también son tardes. Un gusto este saludo desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, una de las entidades organizadoras de este ciclo de conversatorios que GDC Latam, IFIS, Avengi, ACOFI y CONFEDI han organizado con este tema, pues sin duda muy interesante para nuestro contexto, ya como en una fase de reflexión. Quizás hace un año, Roberto, todavía eran muchas las dudas, pero seguimos teniendo muchas más, pero seguramente ya parcialmente tenemos algunas respuestas y tenemos hoy dos disertantes de muy alto conocimiento, tanto en sus instituciones como a nivel, yo creo que regional y global, así que sin duda sus aportes serán muy valiosos. Antes de darles la palabra a ellos, daré pues una muy breve descripción de sus hojas de vida. La licenciada Sandra Daniela Cirimelo es profesora y vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata y directora del Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Universidad FASTA e integrante del laboratorio MESEC. El magíster ingeniero Uriel Kuckerman, profesor y director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, director del Innova Hey Academy y presidente de la sección argentina del International Society for Engineering Pedagogy, IJIP. Son dos personas que no únicamente van a contribuir desde su experiencia seguramente institucional, sino en el caso de Sandra, sé que por lo menos aquí en Colombia hicimos un trabajo el año pasado bastante interesante, así que ha hecho trabajo tanto para Argentina en nombre de Confedi y también en nombre de ACOFI, así que por lo menos sé, seguramente pueda tener alguna información adicional que tienen una mirada regional, por lo menos de dos países, y se deben contribuir mucho. Y Uriel, con toda su amplia experiencia global, pues tendrá muchas cosas que decirnos porque siempre su disertación será muy interesante. En cuanto a la cocina de trabajo, vamos a escuchar en primer lugar a la licenciada Sandra y luego al ingeniero Uriel Kuckerman. Cada uno dispondrá de 20 minutos para la presentación de sus estudios y conclusiones.
Al final de este espacio, pues haremos las preguntas correspondientes que lleguen vía chat, para lo que les solicitamos utilizar en la aplicación de GoToWebinar la opción de chat. Aquí en nuestra labor de moderación junto al ingeniero Roberto Giordano haremos la revisión y pues oportunamente haremos las preguntas a nuestros invitados. Así que les invitamos por favor a indicarnos, igualmente indicarnos desde dónde nos están acompañando. Esto es un contexto pues latinoamericano y siempre nos gusta saber de dónde nos están acompañando. Entonces, estimada Sandra, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un gusto volver a saludarla nuevamente. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto también para mí. Saludo a Roberto también. Y sí, es cierto que el año pasado estuvimos trabajando en un taller que ahora expondremos algunos resultados y conclusiones. Agradezco desde ya a las organizaciones que llevan adelante este conversatorio. Es un gusto para mí estar acá y compartirlo, por supuesto, con Uriel. A continuación voy a presentar las experiencias. ¿Se está viendo? Se ve muy bien. ¿Se ve bien la presentación? Bien. Sí, señora, se escucha bien. ¿Cómo no? Se ve bien, Bien. perdón. Bien. Bueno, como tú has comentado, Luis Alberto, yo tengo un problemita acá en la presentación mía. A ver. Ahí. Lo que voy a presentar es una experiencia que dimos en llamar y un análisis comparado entre Argentina y Colombia acerca de acciones de innovación en la enseñanza y en la evaluación en ingeniería en pandemia. Como dijo Roberto muy bien, el año pasado tuvimos que las universidades trabajar en un esquema no solo sin precedentes, sino realmente inesperado, tratando de entregar a nuestros estudiantes las mismas oportunidades, tanto en formación como en graduación, que hasta este momento estábamos teniendo. Bueno, el primer semestre nos encontró con esta realidad inesperada en el mes de marzo, cuando comenzaba el ciclo académico aquí en Argentina. Y entonces cuando estábamos por allá por abril, mayo, y veíamos que esto continuaba, comenzamos a pensar en esta idea de, como dijo muy bien Roberto, recuperar un poco estas experiencias para intentar capitalizarlas y también para hacer un análisis de qué es lo que nos estaba ocurriendo en Argentina en principio. Así que con el grupo con el que yo trabajo, el grupo de investigación de competencias en ingeniería de la Universidad FASTA, y con la gente del laboratorio MESEC, que para quienes no lo conozcan, es un espacio compuesto por o formado por un grupo de profesionales con distintas experiencias de aquí de Argentina, de federal, de todo el país, que tiene sede en la Universidad Nacional de Misiones y dirigido por el ingeniero Kowalski. Nos propusimos intentar hacer una mirada que pudiera, en principio, como digo, en nuestro país, ver qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cómo las organizaciones habían podido salir adelante o no tanto, trabajando para brindar una educación que intentábamos fuera similar en cuanto a sus objetivos a lo que ocurría en la presencialidad, con por supuesto un panorama completamente inédito, con problemas desde ya de infraestructura, de adaptación en lo que tiene que ver en la gestión, los estudiantes ingresantes con números que sabemos que en los primeros años de deserción son altos y que tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, los que estaban terminando la universidad, intentar graduarse, los que están en el medio con sus laboratorios y visitas quizás detenidas. Bueno, en una globalidad tuvimos que emigrar de una lógica física y presencial a una lógica virtual y en las casas de cada uno de nosotros. Bueno, esto que veíamos que era inédito y que había cambiado el paradigma claramente de enseñanza, aprendizaje y evaluación, fue lo que nos llevó entonces a armar estos talleres donde cada uno pudiera contar ciertas experiencias, pero no como un espacio de catarsis, sino como un espacio para poder recuperar, compilar y aprender de esta experiencia para ver qué podíamos
en el futuro capitalizar para los nuevos escenarios. Por supuesto que sabíamos, y también eso quedó de manifiesto en los talleres, que nos habíamos enfrentado en principio a una multiplicidad de problemas de conectividad de los docentes y de los estudiantes. No todos los estudiantes están en centros que tienen alta posibilidad de conexión. También, por supuesto que esto trajo aparejado, como luego vamos a comentar, resultados beneficiosos que en principio por ahí no habíamos observado, que es que gente que a priori por ahí no estaba conectada con la universidad por una cuestión de distancia, pudo acceder a la universidad no teniendo que desplazarse físicamente, ¿no? Entonces sacaron problemas y también sorpresas gratas. Hablando de los problemas, bueno, los tiempos, ¿no? El acondicionamiento de los espacios físicos, esto de que nuestra casa se transformó en un aula, en un espacio de reunión, que las reuniones de trabajo se vinculan también muchas veces con reuniones familiares y espacios que no terminan siendo privados ni para los estudiantes, ni para los gestores, ni para los docentes desde ya. Las universidades que no tenían por ahí la infraestructura a soportar esta nueva lógica de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con lo cual quizás en un principio las herramientas fueron más caseras, aprender a usar herramientas que no conocíamos, o sea que el mundo de las TICs, más allá que en general el mundo de las ingenierías está vinculado con las tecnologías, pero bueno, no todos los docentes tenían esa capacitación en una multiplicidad de herramientas para no hacer que este modelo se transforme simplemente en subir archivos PDF, ¿no? Que esta experiencia fuera otra cosa, al principio fue un problema y quizás todavía para algunos lo sea. Y por supuesto la resistencia, como siempre, ¿no? El cambio produce ciertas resistencias porque, bueno, los resultados eran, no se podían prever realmente cuáles iban a ser, ¿no? Entonces siempre hay esa resistencia a lo nuevo que creemos que seguramente se venció y así el resultado de los talleres nos lo dijo, como vamos a ver en un ratito. Así que había un combo de situaciones, incertidumbre, recursos que no sabíamos cuáles eran, plazos, los plazos de todas estas acciones, ¿no? Porque la pandemia en principio eran unos meses, la cuarentena 40 días que no lo fueron, por lo menos en la Argentina para nada, después fue un semestre, después 2 semestres y estamos transitando nuestro tercer semestre. Pero nosotros ahí decimos que fue un semestre en pandemia porque esto lo hicimos en agosto y septiembre del año pasado. Así todo esto nos sirvió como motivación y ciertas hipótesis, como dije, de qué era lo que podía llegar a estar ocurriendo allá por agosto-septiembre del año pasado. Lo que pretendíamos era, como digo, identificar problemas, visibilizar aspectos positivos y reflexionar sobre qué era todo esto que nos fue quitado, pero que nos permitió de golpe generar nuevas posibilidades y nuevos quizás paradigmas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Con todo esto en mente tuvimos un primer taller en agosto solamente para Argentina, auspiciado por Confedi, y en septiembre de 2020 los amigos de ACOFI nos pidieron si podíamos replicar esta experiencia en Colombia, así que también tenemos algunos resultados de Colombia. La experiencia de Argentina se cristalizó en una publicación digital que pueden encontrar en el sitio web de la universidad. Ahora voy a pasar el link. Y las conclusiones de Colombia están en un video de un encuentro que se hizo en ACOFI, donde están allí los resultados plasmados. En esta publicación digital, que verán que tenemos 46 autores, 26 experiencias, no son todas experiencias, podemos decir, exitosas, sino experiencias. Exitosas en el sentido de que no tratamos de elegir únicamente experiencias que reflejen qué bueno que fue pasar de golpe a la virtualidad, sino mostrar las dificultades también, docentes que generosamente compartieron con nosotros sus
sus experiencias, sus sinsabores y sus éxitos, así que esta publicación intenta ser un reflejo de la realidad general, no solamente mostrar casos que podríamos pensar exitosos. Y allí, en el encuentro que generosamente nos invitaron en ACOFI para presentar los resultados del taller, en ese link se puede encontrar. Bueno, el taller pretendía realizar algunas acciones, como dije, de visualización, de reflexión, de socialización. Reflexionar sobre estas experiencias de migración, podríamos decir, violenta a la virtualidad, socializar las dificultades, los obstáculos, las prácticas exitosas e intentar entre todos construir alguna línea o ideas acerca de cuáles fueron las buenas prácticas que podríamos capitalizar para cuando la pospandemia nos permitiera volver a la presencialidad. Este taller estaba compuesto de ciertas etapas. La primera era completar mi instrumento. El instrumento le pedía a los docentes que relaten alguna experiencia que hayan tenido en su cátedra que fuera valiosa para compartir con otros compañeros docentes en una reflexión primero asincrónica y luego sincrónica. El taller además tuvo una etapa en la cual se reflexionaba acerca de algunos ítems que ahora paso a comentar. Entonces luego la reflexión asincrónica y por último el encuentro sincrónico que tuvimos una mañana. Los dos talleres se desarrollaron del mismo modo. Esos ítems sobre los cuales se reflexionaba de manera asincrónica y luego se compiló de manera sincrónica eran estos 5. O sea, la ventaja tanto del aprendizaje como la evaluación, combinando aspectos valiosos de la virtualidad cuando regresemos a la presencialidad, cómo las TICs habían sido facilitadoras o si eran facilitadoras del aprendizaje activo, centrado en el estudiante y cómo esas buenas prácticas podían, si ocurrieron, continuarse cuando volviera la presencialidad. Y entonces cómo esas innovaciones que se pudieron llevar a cabo de manera quizás aislada o a veces no muy estudiada, pero que nos fue llevando la pandemia, tanto en actividades de enseñanza y aprendizaje como evaluación, pudieran luego capitalizarse en la presencialidad. De eso fue lo que reflexionamos o reflexionaron los docentes en pequeños grupos, siempre liderados por tutores, en este caso formados en el laboratorio MESEC, y que luego se llevó al encuentro sincrónico. Participaron 63 docentes en Argentina, 110 en Colombia. Tuvimos que poner cupo por una cuestión básica de cantidad de gente que podíamos tener debatiendo, digamos, a la vez. Y aquí vamos a presentar algunos resultados. Bueno, en principio la conformación de los equipos de trabajo era libre inscribirse, digamos, cada universidad invitaba a algunas personas respecto al cupo, pero nosotros no habíamos impuesto un número por área disciplinar. Sin embargo, bueno, esta fue la conformación que tuvimos en los talleres. Aquí preguntamos, esto se completaba en el formulario, ¿no? Estudiantes por curso. Fíjense que lo que nosotros pudimos ver es que finalmente teníamos una relación bastante, digamos, una correlación o no una correlación, digamos, nuestra muestra era similar en ambos países en general. Bueno, estos estudiantes por cursos. Esta es una interesante pregunta, ¿cuál fue la reacción? Esto fue a 6 meses de comenzada la virtualidad, ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción allá por marzo o abril? Y bueno, la reacción mayoritaria en Argentina, y fíjense en Colombia también, tratar de repetir el mismo modo de trabajo, agregando algunos encuentros sincrónicos, o volver a planificar, ¿no? Ahí estaban un poco las dos cuestiones. Por ahí tratar de repetir el mismo modo de trabajo fue como una forma un poco de protegerse, ¿no? De estas innovaciones que por ahí no estábamos preparados los docentes para llevar a cabo. Y aquí aparecen palabras como Zoom, Jitsi, Meet, Big Blue Bottom, que
quizás muchos docentes no tenían en su vocabulario en marzo del 2020. Y luego hoy Zoom es una palabra muy común, una empresa que ha crecido mucho, es la carrera de Fórmula 1 del domingo, está auspiciando Zoom por todos lados, con lo cual, ¿no?, se visibilizaron herramientas que no estaban al corriente. Por lo menos para los encuentros virtuales sincrónicos, no necesariamente esto es todo lo bueno de la virtualidad, pero bueno, fueron cambios que se produjeron seguramente. Muchas asignaturas, después lo charlamos con los docentes que participaron, al principio no pensaban en hacer encuentros sincrónicos, solo videos, PDF, y después los mismos alumnos empujaron hacia esa necesidad en algunos casos. Los cambios fundamentalmente se introdujeron, esto fue en agosto, ¿no? Menores, claro, porque hubo que salir a hacer muchos cambios que implicarían de otro modo con el curso ya comenzado, algo tan disruptivo que quizás no se pudo lograr. Por ahí, si miramos ahora el segundo semestre o el primero del 2021, ya seguramente los cambios pueden haber sido más sustantivos. Fíjense que el porcentaje de gente que siguió con el programa original es mínimo, así que en mayor o en menor medida los docentes tuvieron que hacer cambios. En general, los cambios se produjeron a partir de las propias dificultades que las cátedras detectaron, no tanto empujados ni en Colombia ni en Argentina por los alumnos, ¿no? Como que los alumnos se adaptan a todo o a veces no piden tanto, no es la propia reflexión la que nos llevó a cambiar. Los docentes intentaron o intentamos medir el tiempo que le insume al estudiante promedio, bueno, en una mayoría sí. Ahora, sabemos que el tiempo, así como el docente ha aumentado el tiempo que le lleva a preparar estas actividades, aunque luego las reutilice, al alumno por ahí se le ha pedido, además de las clases sincrónicas y de los foros y de las prácticas y de los laboratorios, ver videos, ¿no?, hacer otras actividades. Ahí es donde por ahí habrá que armarlo mejor, o hubo que armarlo mejor en el segundo semestre del 2020, porque tampoco le podemos pedir una dedicación para la cual la carrera ni siquiera está pensada. La dinámica de trabajo y de comunicación claramente se vio beneficiada, seguramente tiene que ver con que antes no nos permitíamos encuentros que no fueran presenciales y estas nuevas herramientas favorecieron la comunicación intracátedra y también la comunicación con los estudiantes, como ahí vemos. Los alumnos por ahí, al no tener que preguntar presencialmente, el foro es un medio de comunicación que encuentran relevante y cómodo. Bueno, aquí tenemos un poco que hablar de las evaluaciones. Voy a tratar de avanzar rapidito por acá para no tomar más tiempo del necesario. Tenemos varias cosas que hemos preguntado que son interesantes. El tema de los mecanismos de control, ¿no? Una preocupación manifestada por los docentes era la copia de los alumnos. Por ahí, por estar acostumbrados a esas pruebas que quizás no tenían mucho que ver con evaluaciones a libro abierto en algunos casos, ¿no? Pero esta fue algo esperanzador. Se esperaba, o esperaban los docentes poder replicar las prácticas que habían generado como novedosas, tanto para enseñanza como evaluación en este primer semestre del 2020. Bueno, apabullantemente sí. Quiere decir que se vio que, más allá de las dudas que pudiera haber en estas nuevas modalidades, se encontró que había muchos aspectos positivos en ambos países. Docentes que no nos conocíamos entre nosotros opinaron del mismo modo. Como les dije, bueno, estos fueron los ejes de reflexión, y de estos ejes se vio que estas prácticas podían llevarse a la siguiente etapa de la pospandemia, que esperábamos tuviéramos en el 2021, cuando realmente no es así. Esta idea de evaluaciones a libro abierto, ¿no? Eso es algo que surgió bastante porque había mucho temor a la copia y se vio que, bueno, se podía cambiar, ¿no? Entonces, como reflexión por ahí del grupo fue que cuando los docentes logramos reflexionar sobre nuestra propia práctica,
como en aspectos como el aprendizaje, la evaluación, las TICs, la innovación, surge algo que está muy alineado con esta idea de que hay que poner el énfasis en el estudiante, ¿no? Competencias que hemos podido visualizar como que han desarrollado, que por ahí siempre nos costó pensar en esas, que tienen que ver con el autoaprendizaje, con la reflexión, con el pensamiento crítico, con el trabajo en equipo, aún en la virtualidad, ¿no? Ellos han podido establecer formas de trabajo grupales que por ahí nosotros no habíamos visualizado previamente. También es valioso este ejercicio de la co-construcción, ¿no? Los docentes llegando a acuerdos, porque sin acuerdos el paradigma no se va a poder cambiar, porque esto no es cuestión de uno, ¿no? Tenemos que tratar de ofrecerles a nuestros estudiantes una mirada más, más global y más en sintonía con estos nuevos tiempos, ¿no? No experiencias individuales. Tratar de incorporar la virtualidad a la presencialidad, pero realmente, ¿no? No solamente, no me quiero reiterar, pero esta idea de un modelo híbrido que solamente sea un archivo que se ponga a disposición y pensar que esto es un paradigma virtual en la presencialidad. Y tuvimos la certeza después de los 2 talleres que estas prácticas de enseñanza-aprendizaje con mucho para mejorar habían generado en los docentes una flexibilización de algunos modelos rígidos y que seguramente, cuando los hubiera, ¿no? Y que seguramente se podían capitalizar en la pospandemia que a nosotros todavía no nos llegó en la Universidad Argentina, pero que esperamos que en algún momento llegue y que podamos volver a las aulas, pero trayendo de la virtualidad lo mejor que hayamos podido obtener, ¿no? Así que para nosotros fue una experiencia muy grata, fue muy interesante y quedamos a disposición para cualquier consulta en cualquiera de esos mails o dentro de un ratito en las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Ya, Sandra, muchísimas gracias. Ingeniero Uriel, un cordial saludo. Un gusto volver a verlo. Continuamos con su intervención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy ahí a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si la están viendo. Perfecto. ¿Están viendo? Okay, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en Argentina y en el resto de los países de la región. Realmente es un gusto poder estar aquí junto a todos ustedes. Estoy viendo en este momento que hay casi 200 participantes, lo que da cuenta del interés y de la importancia que este tema tiene y la trascendencia para todos nosotros docentes en nuestros países. El trabajo que voy a describir aquí lo titulamos La emergencia de la emergencia en la educación superior en Argentina, un poco parafraseando a cómo se dio en llamar esta etapa que algunos denominan enseñanza remota de emergencia o educación remota de emergencia. Y este trabajo, sobre el cual no voy a abundar en aspectos, digamos, del marco en el que estamos, porque ya los ha desarrollado muy bien Sandra, y entonces no tiene sentido repetir esa parte, así que yo voy a ir directamente al trabajo que realizamos. Como se ve aquí, fue una investigación internacional que involucró a todas estas universidades de diferentes países del mundo, entre las cuales estuvo también la universidad donde yo trabajo, la UTN, y también en la Universidad de Buenos Aires. Por la Universidad de Buenos Aires participó la doctora Karina León, con quien, y en base a los resultados de esa investigación, hicimos un trabajo que estaba pronto a ser publicado en una revista internacional. Lo que voy a compartir entonces con ustedes son esos resultados de ese estudio que se hizo
que abarcó a más de 400 docentes en 8 provincias diferentes de nuestro país, y que utilizó una metodología no solo cuantitativa, sino cualitativa. Se hicieron entrevistas con colegas de ambas instituciones para conocer un poco más que el mero dato estadístico que surge de una encuesta. Y se les preguntó, tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa, sobre su visión de antes, durante y después, o sea, lo que ellos imaginan para después que pase esta emergencia. Este estudio se hizo a finales del primer semestre del año pasado, quizás un poquitito antes que el que comentaba Sandra, y constaba la parte cuantitativa de 27 preguntas. Después en la parte cualitativa, en las entrevistas en profundidad, se hizo un poco más hincapié en la visión personal de los entrevistados acerca de las posibles transformaciones, etc. El 70% de los encuestados, en el caso de la UBA, son docentes que trabajan a tiempo completo. A diferencia de eso, en la UTN, casi al revés, el 63% de los encuestados trabaja menos de 12 horas semanales. O sea, son mayormente profesionales, ingenieros o de otras profesiones, pero que ejercen su labor profesional fuera de la universidad y que tienen dedicaciones típicamente de tiempo simple en la universidad. Y las edades mayoritariamente estaban entre los 46 y los 65 años y tenían la mayoría más de 18 años de antigüedad o de experiencia en la docencia. Vamos a ir entonces a ver algunos de los resultados. Por ejemplo, en esta pregunta sobre en qué medida las herramientas digitales enriquecieron su enseñanza habitual, y como se ve aquí, tanto en la UTN como en la UBA, en la UTN un poquito más, contestaron que mucho o moderadamente. O sea, la mayoría de los docentes reconocieron, al igual que en los hallazgos del estudio que hizo Sandra y con el grupo que ya trabajó, reconocieron que estas herramientas digitales enriquecieron su enseñanza habitual. Siguiendo con las preguntas que les hicimos, aquí se les preguntó sobre si creían que esa nueva experiencia de las herramientas digitales afectaría su práctica pedagógica, y como ven, en ambos casos, en ambas universidades, la mayoría contestó que lo afectará en gran medida o moderadamente. O sea, seguimos en la misma línea en la cual, y de acuerdo también con la investigación que hizo Sandra con su grupo, que efectivamente todo lo que la experiencia realizada durante este periodo generará cambios a futuro sin ningún lugar a dudas. Y en cuanto a la herramienta videoconferencia, si pensaban incorporarla en clases en el futuro, como se ve ahí, en un grado razonable, la mayor cantidad de participantes respondió que en un grado razonable. Si sumamos a los de en gran medida y en un grado razonable, es evidente de que la herramienta de videoconferencia ha llegado para quedarse, y eso nos va a llevar a una conclusión que vamos a analizar un poquito más adelante en esta presentación. En la siguiente pregunta, cabe aclarar que no voy a presentar todas las preguntas que hicimos, pero en todo caso las más significativas. Acá se les preguntó si los docentes esperaban que ya estar preparados para situaciones futuras similares a la que estamos viviendo ahora. Obviamente, eso no cabe duda de que es así, en un grado razonable o en gran medida. La mayor proporción de los docentes hemos aprendido algo que ya lo tenemos como incorporado en nuestros saberes y en nuestras competencias profesionales docentes,
con lo cual evidentemente estaremos preparados para otra oportunidad, que esperemos que no ocurra pronto, obviamente, pero sabemos, por lo que dicen los expertos, que en algún momento en el futuro este tipo de situaciones lamentablemente se repetirán. También otra de las preguntas importantes es en qué medida esperaban y esperan los docentes que la universidad esté preparada, o sea, ya no ellos o nosotros personalmente, sino la institución. Y si bien no es tan significativo como en la pregunta anterior, pero también los docentes consultados opinan de que las instituciones también hemos aprendido a lidiar con este tipo de situaciones y estamos mejor preparados para eventualidades en las cuales se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Esta pregunta es interesante también porque refiere a cómo en ese momento en el cual todavía no teníamos resultados concretos, digamos, de fin de año, de ver aprobación, niveles de aprobación, etc. Esto era más bien una expectativa, más que un resultado concreto. En este caso habría que realizar un nuevo estudio actualizado en el cual se vea qué ocurrió en la realidad. En mi facultad en particular, el otro día nos estaban compartiendo datos en ese sentido. Creo que merecería otra reunión y otra presentación, analizar qué pasó después, al final del año, a principios de este año, ¿no? Y en cuanto a lo que en ese momento los docentes suponían que serían los resultados, la mayoría, como ven ahí, decía que creían que iba a ser similar a la enseñanza habitual, y algunos inclusive mayor o considerablemente más alto, lo cual es realmente significativo y es alentador, porque aún antes de haber llegado al final del semestre, ya los docentes creían que los resultados iban a ser buenos a pesar de las circunstancias. Entonces, ya bueno, me faltaba agregar alguna más antes de ir a las conclusiones. También se les preguntó hasta qué punto pensaban sugerir que sus cursos se conviertan en cursos en línea, y sobre esto después justamente quería hacer algún comentario adicional. Como ven allí, si bien hay una distribución más o menos equitativa, se podría decir, la mitad de los docentes consultados creen que en gran medida o en un grado razonable sus cursos se podrían convertir a cursos en línea. En realidad, de lo que vamos a hablar y de lo que voy a mencionar enseguida es de la opción que ya mencionó Sandra previamente, que es la modalidad híbrida, ¿no? Y algo de eso vamos a comentar enseguida. Entonces, algunas conclusiones de este estudio, ¿no? Hay coincidencia en comprender la necesidad de una enseñanza mixta, y a esto hablamos mixta o híbrida, que incluya lo virtual y lo presencial en su planificación y despliegue didáctico. O sea, hemos aprendido a utilizar todos estos recursos, hemos aprendido a desarrollar la enseñanza y el aprendizaje de modos alternativos, y esos aprendizajes, como dije antes, creemos que llegaron para quedarse, y realmente hay que aprovechar esta posibilidad para hacer que nuestros cursos sean mejores después de superada esta situación. Entonces, también como conclusión de este estudio surge que en futuras clases la virtualidad estará presente en el uso de algunas herramientas que los docentes han considerado sumamente ricas. Por ejemplo, el uso de entornos virtuales desde ya, en los campos virtuales, los encuentros sincrónicos para la explicación de algunos temas, y también, y fundamentalmente, diría yo, esto ya es opinión mía, para la interacción, no reemplazar la clase expositiva en el aula por una clase expositiva en la videoconferencia.
Y también, y esto también surgió todo esto son los resultados del estudio, que facilita el seguimiento individualizado de los estudiantes, o sea, propende a una personalización del aprendizaje. Y volviendo al tema de la modalidad híbrida o mixta, aquí reproduzco una nota que fue publicada el año pasado en un diario de España, donde el ministro de Universidades decía esto que está aquí, ¿no? Que ustedes pueden ir leyendo. O sea, el tema de la universidad híbrida, de los cursos híbridos, ya es algo que está sobre la mesa y que tenemos que tener presente y que tenemos que llevar adelante. En mi facultad en particular, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, ya hemos elaborado una propuesta que se está discutiendo para habilitar esa modalidad híbrida, que es importante aclararlo, no es poner una cámara en el aula para transmitir lo que el docente está explicando en una clase expositiva tradicional y que puedan asistir a esa clase los que están en el lugar y los que están en sus casas. En algunos ámbitos se llama eso modalidad híbrida y la verdad debo decir que para mí eso no es híbrido, para mí eso es una clase expositiva tradicional que se transmite por internet. Cuando hablamos de la universidad híbrida estamos hablando de una adecuada combinación entre momentos sincrónicos presenciales, momentos sincrónicos no presenciales, o como a mí me gusta llamarlos, presenciales a distancia, y otros asincrónicos a través de los campus virtuales o de los diferentes tipos de herramientas que la tecnología hoy nos ofrece, que obviamente deberá ser adecuadamente configurado según el nivel en el que se esté. No es lo mismo primer año o primer semestre que los más avanzados, no es lo mismo un curso con 20 o 30 alumnos que un curso con 200, no es lo mismo un curso de matemática que un curso de alguna tecnología específica. Digamos, hay que tener en cuenta las particularidades de cada situación y proponer soluciones que sean adecuadas y también, vale la pena aclararlo, el estilo de enseñanza de cada docente. Hay docentes que están más predispuestos o están mejor preparados para determinados tipos de modalidades y otros que prefieren otras. Y eso también, tenemos que ser respetuosos de esos diferentes estilos de enseñanza que tenemos los diferentes docentes. Así que para ir terminando y para dar lugar a las preguntas, en nuestro trabajo decimos que creemos profundamente que esta emergencia a la que nos estamos enfrentando facilitará, si se administra adecuadamente, la emergencia del nuevo sistema educativo que la sociedad del siglo XXI estaba demandando desde hace mucho tiempo. O sea, para decirlo en términos vulgares y como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Aprovechar toda esta circunstancia para producir y para generar los cambios que hace mucho tiempo que el sistema universitario está demandando de quienes lo organizamos y lo dirigimos y lo llevamos adelante todos los días en las aulas. Así que por mi parte, muchas gracias y bueno, quedo a disposición para las preguntas que se quieran hacer en este momento. Gracias, ingeniero Uriel. Muy juiciosos con el manejo del tiempo. Obviamente no es fácil condensar en los 20 minutos pues todo lo que ustedes han expresado. Aquí tengo un comentario de Jorgelina Cecilia Nadal, es una pregunta, dice, coincido y eso se ha venido debatiendo en diferentes grupos académicos latinoamericanos e iberoamericanos, que esta experiencia inesperada nos pone de frente a la necesidad de indagar en nuevas formas de enseñar, de aprender y de evaluar, sin duda alguna, y es parte de lo que ustedes han sido reiterativos durante sus presentaciones. Aquí hay otra pregunta,
digamos, en este contexto que hemos tenido nosotros, igualmente de trabajo de mujeres en ingeniería, y que hemos visto ya en algunos ámbitos que ciertos temas de brecha igualmente se han visto afectados por el desarrollo laboral. ¿Consideran ustedes que dentro del desarrollo académico, dentro de la pandemia, han aumentado las brechas de género en las facultades de ingeniería? Perdón, yo no escuché bien la pregunta. ¿Podrías No sé, reiterarla? Sandra o Uriel, ¿quieran comentar algo al respecto? Sí, Uriel, la pregunta ¿Me era fui? si, ¿escuchás? Si creemos que hubiera aumentado la brecha de género. No lo creo para nada. Creo que se están haciendo acciones en ese sentido, tratando de visibilizar a la mujer que ya está en ingeniería y tratar de traer nuevas vocaciones para estas carreras. Y no, me parece que la tecnología puede democratizar, al contrario, ¿no? Usada, por supuesto que hemos encontrado que en sí misma la tecnología puede ser un obstáculo para aquel que no esté en un lugar en el cual haya conectividad, porque el problema de la conectividad existe. Pero no creo que sea un problema que tenga que ver en este caso con un problema de género, sino un problema de posibilidades de conexión. Por eso creo que también un poco en línea con lo que decía Uriel, bueno, es repensar también un poco todo, ¿no? No es simplemente decir, bueno, clases sincrónicas para todo el mundo, porque no todo el mundo puede estar conectado las horas en las que tendría que estar, hombre, mujer o quien asista a la universidad, cualquier persona, independientemente del género, ¿no? Hay que tratar de aprovechar todo lo que nos da la tecnología y unas herramientas muy buenas que a veces no son la herramienta sincrónica nada más, ni el video nada más, ni el foro nada más, ¿no? Encontrar demanda tiempo y demanda que uno asuma que quizás el modelo con el que hace años está dando clases de manera muy buena, muy querido por los alumnos. Bueno, ahora llegó el momento de encontrar otras alternativas. Creo que la tecnología bien usada es inclusiva, en realidad. Sí, yo tomo, si se me permite, tomo la última palabra de Sandra en cuanto a la posibilidad de inclusión, ¿no? Y no es un tema de género, coincido plenamente, pero sí la posibilidad que siempre estuvo como, digamos, motorizadora de la educación a distancia. O sea, siempre la educación a distancia fue mencionada, fue referida como una herramienta para la democratización de la educación. En realidad, ahora estamos viendo en qué medida estas herramientas tecnológicas están permitiendo a gente de todo tipo que está pudiendo acceder a las clases sin la exigencia de estar físicamente en el lugar. En mi caso particular, en mi curso tengo un alumno que está en Portugal y otro que está embarcado, que está trabajando en un barco y que está participando en los cursos, que otros años no habrían podido cursar. Claro, eso se contrapone con la necesaria presencialidad en carreras como las nuestras, las carreras de ingeniería, donde hay una gran cantidad de actividades que requieren de esa presencialidad. Pero bueno, al reducir esa cuota de presencialidad, podemos estar permitiendo a gente que de otra manera no podría participar a que lo haga. Por eso creo que siempre y cuando se den las condiciones de la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de acceso a los recursos comunicacionales, creo que es una oportunidad para la inclusión, en todo orden, no únicamente de género. No te escuchamos. Aquí en el chat han sido muy consistentes con lo que ustedes han expresado. Yo solamente complemento de pronto, haciendo una literatura que hicimos del Foro Económico Mundial, mostraba que a nivel laboral, obviamente la pandemia ha generado nuevas opciones de trabajo. No estamos hablando de facultades, sino de trabajo. Y en el corto plazo, obviamente, en temas tecnológicos, pues mayoritariamente hay hombres, son los que están ocupando esas nuevas plazas en este momento. Y decía
contexto que eventualmente, muy en el corto plazo, podía, en vez de reducir, aumentar en ese texto, en ese caso particular. Obviamente el contexto de facultades de ingeniería es un poco diferente. Aquí, pues, igualmente, como ustedes pueden coincidir. Acá hay una pregunta muy puntual, corresponde a cada país, y es, pregunta Norma, ¿cómo creen que la legislación de los países van a acompañar estos procesos? De pronto usted tiene una visión de Argentina y de pronto algo de Colombia. A ver si creo que vamos a coincidir. Bueno, a ver, para hacer los cambios es necesario una serie de factores. Obviamente está el factor humano, tanto los estudiantes como los docentes, pero los estudios que han hecho el grupo de Sandra como el nuestro prueban de que tanto los estudiantes como los docentes nos hemos adaptado. Por otro lado está el factor institucional, que también en general se ha adaptado bastante satisfactoriamente. Ahora después está todo lo que hace a la normativa, que en general suele venir muy por atrás de la realidad, ¿no? Atrás en cuanto a tiempos. O sea, y más cuando se producen estos saltos tan repentinos. Creo que ahí hay un desafío, sin ningún lugar a dudas, para que la normativa se adecue rápidamente a este nuevo escenario. En nuestro país en particular, no sé cómo será en Colombia, en este momento se está discutiendo una nueva ley de educación superior y la verdad es que esperamos que los legisladores digamos, asuman esta nueva realidad y la incorporen en la normativa. Además, hay también a nivel de las universidades normativas que tienen que ser actualizadas. Como yo mencioné, en nuestra facultad ya estamos elaborando una propuesta de normativa para habilitar esta modalidad híbrida. Así que creo que hay un desafío ahí y sin duda el tema no es menor. No sé cuál será la opinión de Sandra no, completamente. Bueno, la tuya de Colombia, sí. Luis Alberto. Claro, respecto de Argentina, bueno, en realidad creo que respecto de cualquier organización hay distintos planos, ¿no? Ya Uriel los explicó muy bien, hasta creo que está en la propia cátedra la primera normativa que tiene que cambiar, ¿no? Porque a veces tenemos planificaciones bastante inflexibles o la institución nos da algunos lineamientos que no contemplan esta nueva realidad, como por ejemplo tomar asistencia, ¿no? Pensar que el alumno tiene que estar presencialmente en el aula. Quizás hay que cambiar. Sí me parece que cuando desde la base se produce, acá no fue de la base, fue de todos lados, pero digamos ya se produjo el cambio. Entonces la normativa va a tener que acompañar, esperamos que los plazos sean los necesarios para que esto se capitalice de una forma no traumática. Ahora, respecto de la normativa colombiana, quizás vos, Luis Alberto, nos vas a poder decir. El contexto es igual, la única diferencia es que no estamos en discusión de una nueva ley de educación, bueno, que no es ley de educación superior, es simplemente ley de educación. Yo creo que simplemente, esto es muy sencillo, la normatividad va a estar 5 pasos atrás de muchas veces de la realidad que nos avasalla, y creo que es un problema no solo de Colombia, sino global. Aquí lo que se hizo fue sacar una normatividad transitoria para que, digamos, no quedara un vacío legal de funcionamiento. Entonces eso es lo que se ha hecho. Y se han adoptado algunas cosas, pero todavía de fondo no se ha hecho nada, y seguramente eso ocurrirá muy atrás de lo que vamos a tener día a día en las universidades. Esperemos a ver qué sucede. Hay una cosa que en la brecha tecnológica tiene que cambiar, es que cuando uno está hablando preciso pasa algo en la calle aquí conjunta y se interfiere siempre en las charlas. Siempre hay un ruido adicional que no hemos podido nunca solucionar, que me está pasando en este momento. No escuchamos nada, no te preocupes que no se oye. Bueno, afortunadamente. Yo sí que estoy oyendo. Bueno, tenemos una consulta de Corina Feltan. Dice, buenas tardes. Mi consulta es, ¿tenemos los docentes que capacitarnos en esta nueva modalidad? ¿Y cuáles serían las habilidades que los docentes deberíamos hacer hincapié? ¿Querés empezar vos, Sandra, o yo? No, si querés... Bueno, sí. A ver, yo simplificaría la respuesta. Los docentes tenemos que capacitarnos, punto. Tenemos que capacitarnos para el ejercicio de nuestra profesión, ya sea presencial, a distancia, híbrida, como sea.
Me parece que esta es una demanda permanente que viene de antes y que sigue. En nuestro caso en particular, en ingeniería, tenemos muchos docentes que son ingenieros, y bienvenido que sean ingenieros porque traen su experiencia profesional al aula. Pero ser docente también es una profesión que requiere formación. Y esto no significa que todos los docentes de ingeniería tengamos que hacer un doctorado en educación, pero sí algún grado de capacitación y formación para desarrollar la profesión docente de la mejor manera posible, en cualquier modalidad que se dé. Así que, digamos, me parece que insisto, para mí los docentes tenemos que capacitarnos, punto. Sí, comparto, digamos, yendo a la pregunta, creo que uno hay ciertas competencias digitales que uno debe tener, ¿no? O deberá adquirir. Pero comparto con Uriel que sobre todo cuando uno es gestor en una universidad, a veces, no importa que sea ingeniero, podría ser otra profesión, que a veces convivimos en las facultades de ingeniería con quizás contadores, licenciados en administración y otras especialidades, digamos, hacer 20 años lo mismo y como lo hice durante 20 años y bueno, tan mal no me fue. No, la docencia es una profesión como cualquier otra y por tanto hay que profesionalizarla, y profesionalizarla implica estar siempre pensando en cómo uno puede mejorar, tanto capacitándose en lo didáctico, en lo metodológico y en lo disciplinar de la propia disciplina, valga la redundancia. Y también yo creo que es importante escuchar a nuestros estudiantes, porque muchas veces lo que nosotros necesitamos adquirir, ellos nos lo están diciendo. Cuento una cosita muy breve. Nosotros, como muchos, empezamos en marzo de 2020 intentando ver qué podíamos hacer para, bueno, en Moodle tradicionalmente, ¿no? Los foros y ellos mismos como que nos empujaron otras herramientas, por ejemplo, Discord, que seguramente muchos conocerán, porque ellos están acostumbrados a usarlos para sus juegos. Entonces, bueno, nosotros que tenemos otra edad y que no jugamos, no somos gamers, bueno, a ver cómo podíamos capitalizar esa herramienta para nuestras clases. Y la verdad que fue muy, muy útil. Encontramos un espacio donde ellos se sentían más cómodos de poder comentar sus dudas, interactuar con nosotros. Y bueno, no nos transformamos en gamers, pero como que yo creo que esas competencias, además de, como mencionábamos, profesionales docentes que todos tendríamos que adquirir, muchas nos van a surgir también de escuchar las demandas. No es que soy partícipe de la idea de que hay que hacer lo que los alumnos quieren, por supuesto que no, pero a veces nosotros conocemos herramientas por escuchar a nuestros estudiantes. Así que creo que va por ahí, ¿no? Luis Alberto, si me permites un segundito, quisiera antes que terminemos hacer un anuncio. No sé si todos los que están participando están informados que desde IFIS y junto con el GEDC y con otras organizaciones como Confedi, ACIBEI, etcétera, estamos promoviendo justamente a propósito de las experiencias que han realizado los docentes durante toda esta etapa, un premio, el premio en honor a Lueni Morel, que tiene como objetivo reconocer las experiencias que han hecho los docentes durante toda esta etapa, que es de lo que estamos hablando. Y en tal sentido, quería anunciar aquí, todavía no lo hemos hecho público, pero quiero aprovechar esta ocasión para decir que vamos a extender, a pedido de varias personas que ya nos lo han hecho saber, hemos extendido la fecha límite 15 días hasta el 15 de julio. Originalmente vencía el 30 de junio, ya hemos recibido varias postulaciones, pero queremos anunciar que lo vamos a extender hasta el 15 de julio para permitir la mayor participación, así que invitamos a todos y a todas las personas que están participando de esta actividad, si quieren, digamos, postularse para este premio, que lo hagan y que todavía tienen hasta el 15 de julio para hacerlo. Muchas gracias. Hemos recibido la información. Gracias, Gabriel. Creo que es una muy buena oportunidad y gracias por el comentario.
comentario. Voy a hacer la última pregunta, tenemos muchas más, pero ya por temas de tiempo, entonces haré la última pregunta para que me la respondan muy brevemente. Imagino que Guillermo también en la conclusión mencionará algo al respecto que también se está haciendo desde el GDC Latinoamérica. Entonces, la última pregunta y pasamos inmediatamente para que hable Roberto y invite a Guillermo para el cierre de este muy interesante conversatorio. Creo que estas preguntas, por favor, al grupo IFES, puede que nos las compartan en comentarios porque sin duda hay muchas cosas interesantes que ayudarán a ampliar el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces dice Germán Bianchini, desde la UTN pregunta, en los estudios realizados, ¿se ha considerado el impacto que ha tenido en la salud el nuevo esquema virtual? Me refiero no solamente al aspecto psicológico, que sí ha sido un tema oído diario, más bien me refiero al exceso de horas frente a la pantalla, la postura, cuestiones de ergonomía, etc. Creo que es algo que no se ha hablado todavía. Bueno, creo que si Guillermo va a cerrar, será bueno que él comente, ya que a través de GDC Latam se organizó un conversatorio sobre el tema y también está previsto, se está desarrollando, ¿no? Está previsto una encuesta en este momento, así que yo lo dejo, digamos, cuando haga el cierre Guillermo, que él lo comente, que es quien está liderando esa iniciativa. Bien, Muchas gracias. No agrego nada comentar porque... algo? No, justamente... ¿O dejamos la tarea, Guillermo? No, les dejo a Guillermo porque además nosotros nos focalizamos en la evaluación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo lo que te pueda comentar es extraoficial, digamos, porque los docentes siempre en un espacio de comunicación expresan estos problemas, estas nuevas realidades, pero quizás Guillermo lo puede comentar con más exactitud. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Un gusto haber podido acompañar esta sesión de preguntas y leer los maravillosos comentarios que sin duda enriquecerán este ejercicio y este permanente debate. Así que muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Luis Alberto, por la moderación, por las preguntas, por la compañía y sobre todo por el compromiso y la complicidad, tanto a título personal como a título institucional en nombre de ACOFI, en todos estos proyectos, todos estos estudios, estos conversatorios, que en definitiva lo único que pretenden es compartir las experiencias, ayudar a co-construir, a trabajar juntos. Así que muchas gracias. Mi agradecimiento también especial a Sandra y a Uriel, dos amigos, excelentes personas con las que siempre se disfruta la conversación, se disfruta el intercambio, es enriquecedor. Así que muchas gracias, Uriel, muchas gracias, Sandra. Estas valiosas experiencias que han compartido, espero que nos ayuden a los gestores de la ingeniería en esta post-pandemia en América Latina a mirar con otros ojos, con otra mirada y a prepararnos para esto que no es un cambio que se viene, sino es un cambio que ya ocurrió y que ahora tendremos que poner en régimen, ¿no? Aprovecho también para agradecer a Marité, a Aliki y a todo el equipo de IFES que dio soporte a la actividad. Y entonces, para cerrar la reunión, quiero invitar gentilmente a Guillermo Oliveto, presidente del GDC Latam y decano de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina, a hacer una suerte de conclusiones de lo escuchado y un saludo de clausura. Estimado Guillermo, adelante y te dejo el cierre de la actividad. Bárbaro. Acá estamos, bueno, muchas gracias. La verdad que me gustaría empezar por esta última pregunta que había planteado respecto del análisis de los temas relacionados con salud. En particular, desde el GDC Latam estamos impulsando, en principio realizamos un conversatorio sobre la afectación de los temas de salud mental en la pandemia, relacionado con la situación en las universidades
donde se dictan carreras de ingeniería. Para esto, bueno, luego del conversatorio generamos un compromiso con quienes disertaron y tan amablemente se prestaron a ese conversatorio, y desarrollamos en conjunto una encuesta que estamos actualmente distribuyendo en las facultades de ingeniería de Latinoamérica. En particular en Argentina a través del Confedi, pero a través de ACOFI en Colombia y de Abengi en Brasil, de todas las organizaciones en los distintos países de Latinoamérica. A datos del jueves pasado, que fue, tuvimos una reunión de comité ejecutivo, ya teníamos alrededor de 1.500 respuestas. La encuesta está orientada a estudiantes, a docentes y a administrativos, no docentes como lo llamamos en la Argentina, y la idea es empezar a, una vez que tengamos los resultados y algunas conclusiones, a generar un paper con este trabajo y presentar algunas conclusiones preliminares en la próxima conferencia del ACSEI. Eso en cuanto a esta actividad que está haciendo el GDC LATAM. En cuanto a lo que es las conclusiones, bueno, la verdad que lo primero que tengo que decir es que todo esto me genera una gran felicidad, porque es un tema que en particular me gusta mucho, me apasiona, y creo que además los participantes ya se están llevando, por un lado, un libro que Roberto compartió en el chat, por lo que yo vi, que muestra un poco el resultado del trabajo que comentó Sandra Sirimedo en su participación, en su alocución, y por otro lado la posibilidad de participar de nada menos que de un premio que lleva el nombre de una gran ingeniera como fue Lueni Morel, en cuanto a compartir experiencias de esta tan particular situación de enseñar ingeniería en la pandemia. Me llevo algunas cosas, insisto, me apasiona mucho esto porque en lo particular en nuestra facultad, Uriel lo sabe, venimos trabajando en la virtualización desde el año 2007, y obviamente con lo que eso significa, y evidentemente, digo, me llevo alguna cuestión como puede ser la innovación repentina, que en realidad es el empujón, ¿no? que nos dio la pandemia y que generó a su vez la capacitación repentina de los docentes, pero también sostenida en el tiempo. Creo que eso es una de las conclusiones que yo puedo compartir, que es la necesidad profunda de capacitación de los docentes de aquí en más, no solo en herramientas tecnológicas, sino también en distintas modalidades, porque avanzamos hacia, y lo bueno de esto es que nos lleva, la tecnología favorece, y esto tiene que ver con el trabajo que presentó Sandra, nos lleva a profundizar la enseñanza centrada en el estudiante y el desarrollo de competencias, que es un tema que hace tiempo venimos discutiendo en distintos foros de la ingeniería. Nos enfrentamos con muchos problemas. Uno de los problemas, que es un tema que afecta a Latinoamérica, que es la famosa conectividad, la falta de una infraestructura de conectividad, y eso es lo que más complica no solo a las universidades, sino ahora ya mirándolo desde las casas particulares de cada uno, y tanto de los docentes como de los estudiantes. Porque los docentes, y esto lo podemos ver cada uno, tuvimos que adaptar espacios propios de nuestras propias casas para poder convertirlos en una especie de aula virtual. Y esto implica una complejidad. Bueno, como se mencionaba, las herramientas, la infraestructura digital, pero la conectividad creo que fue el problema más complejo que enfrentamos.
Lo otro, como dije antes, se abordó con la capacitación. Incluso esa cuestión que mencionaba Sandra de la resistencia de docentes y estudiantes, que fue cediendo de alguna manera porque se fue visualizando las enormes ventajas que tiene la virtualización también. Y eso hace que hoy haya muchos docentes y muchos estudiantes que plantean que la vuelta a la presencialidad plena, bueno, debería ser acompañada de una virtualidad. Se generaron cambios en las asignaturas, eso es muy importante, pero tendría que profundizarse también. Yo creo que eso tendría que haber una profundización que lleve incluso a cambios en las currículas de ingeniería adaptados a estos nuevos desafíos que se están observando. En cuanto a ese trabajo, se puede observar lo que es Latinoamérica también. Fíjense que las conclusiones del trabajo, pero sobre todo los cuadros que exhibía Sandra, muestran una clara similitud entre las experiencias de Colombia y de Argentina, tanto en los problemas como en los abordajes y en las miradas que tienen tanto los docentes como los estudiantes. Otra cosa que creo que es fundamental, que se destacó mucho acá, es cómo la enseñanza se enriqueció con el uso de herramientas digitales y la creciente necesidad de un desarrollo, esto Uriel lo explicó con mucha solvencia, el tema de cómo vamos a construir la enseñanza mixta o híbrida que pretendemos, donde también a veces hay una mirada errónea, como también a veces se observan miradas erróneas en lo que significa la enseñanza virtual, que se piensa la enseñanza virtual como la enseñanza tradicional, pero virtualizada, y eso no es enseñanza virtual, y aquí aparece esta cuestión de que la enseñanza mixta o híbrida se la ve como esta lógica de, bueno, ponerle tecnología a un aula, ponerle una cámara, ponerle un monitor, algún sistema de audio. Bueno, eso no es. Eso en todo caso es una parte. Nosotros tenemos que ir hacia algo mucho más complejo, donde además de vuelta se va a resaltar cada vez más la importancia de la educación centrada en el estudiante, de nuevo, que es lo que venimos trabajando y machacando en estos últimos años, y que ahora, insisto, estamos empujados hacia esa realidad. Y la importancia del seguimiento tanto de la situación de los docentes como de los estudiantes. Luego de las preguntas hubo cuestiones muy, muy importantes que se fueron desarrollando, como por ejemplo el tema de la inclusión, que es un tema en sí mismo, es muy complejo porque hay situaciones de muchísima desigualdad en toda Latinoamérica y eso impacta mucho en la educación. Por eso también es importante, también pensar en una universidad híbrida, también es pensar en la gente que tiene problemas de conectividad y cómo llegamos a esa gente. Y cómo hacemos para generar material, como por ejemplo, bueno, videos de clases y apoyo concreto, acercar muchas veces a los estudiantes a lugares donde puedan tener conectividad, bueno, distintas instancias que se pueden llevar adelante teniendo en cuenta esa cuestión. Así que bueno, y esto de que la pandemia nos forzó indudablemente a acelerar esos cambios que, si bien estaban en marcha muy tibiamente. Y esto nos empujó, y eso es bueno. Dentro de lo malo de la pandemia y de todo el dolor que causa esta situación, creo que la parte positiva es que nos impulsó a desarrollar un nuevo paradigma educativo. Y creo que eso es también parte de lo que debemos concluir con esta experiencia tan interesante. Yo, si me permiten, quiero agradecer a todos los que participaron,
porque las preguntas fueron de tremendo nivel y se nota que quienes participaron de este evento como espectadores, digo, lo hacían desde una lógica de estudiar su propia realidad también y ver cómo su propia realidad impacta en lo que estamos discutiendo. Fundamentalmente a los expositores, a Sandra y a Uriel, que la verdad estuvieron brillantes, y agradecer a, bueno, Luis Alberto González Araujo, presidente de ACOFI, que bueno, está acompañando aquí, a Roberto, Giordano Lerena, a Marité Garibay, al equipo, a Liki Papas, a Hans, obviamente, el alma mater de todos nosotros, del GDC y de IFIS, y a las instituciones convocantes, GDC Latam, IFIS, Abenji, Confedi de Argentina y ACOFI de Colombia. Así que bueno, muchísimas gracias. Y para mí es un enorme placer y un verdadero orgullo haber podido estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo, a Luis Alberto, No, por y a favor, todos. al Marité. Muchas gracias, un gusto hablar. Felicitaciones, excelente presentación. Gracias. Abrazos fuertes. Gracias, queridos. Gracias, Igualmente, Hans. Hans, un placer como Muchas siempre. Nos estamos viendo, muchas gracias. Chao, Chao. chao.